Hola queridos alumnos de segundo básico. Bueno, nuevamente tenemos el video para esta semana. Es la explicación de las guías 26, 27 y 28. En ella veremos los siguientes contenidos: adición de números hasta el 100, leer y reconocer números, representar números, ordenar números, ahí los vamos a ver con el criterio de menor a mayor y de mayor a menor. Y por último, problemas de decenas y unidades. Bueno, veamos. Bueno, lo primero que vamos a tener, ¿cierto?, es que vamos a reconocer los números que sumen 44. Los números que sumen 44. Tenemos tres series de números. El primero, ¿cierto?, está puesto, ¿cierto?, en 10. 10, 10. Entonces podemos nosotros ocupar las decenas, grupos de 10. Entonces ya tenemos aquí 10, 20, 30. Y acá podemos dividir el número, podemos representar. Aquí lo vamos a tener. Ese número 14 podríamos decir que es un 10 más un 4. Y ahora podríamos decir, fíjese, 10, 20, 30, 44. Por eso está pintado. Veamos el segundo. Tenemos grupo de 10, 10, 20. Este 12 nosotros lo podríamos, ¿cierto? Es un grupo de 10 y el 2, que forman el 12. Y aquí también tenemos el 10 y el 2. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 42, 44. O sea, este también suma 44. Veamos el último. Como tenemos el 15 y el 15 está compuesto por 10 más el 5. Tenemos el 10 más el 5. Tenemos el 10 más el 4. Y aquí separamos las decenas: 10, 20, 30, 35, 40 y 44. O sea, también suma 44. Esa es una cierta estrategia para poder sumar en forma más rápida. Tú la puedes ir practicando. Veamos lo siguiente. Acá, ¿cierto?, lo principal es que tú estés repasando los números hasta el 100. Recuerda que ya pronto vamos a partir del 100 al 1000. Entonces tenemos que tener bien sabido este pequeño, ¿cierto?, ámbito que hemos trabajado en primero y segundo básico. Y aquí tenemos el 76. Y tenemos que descubrir en estos cuál es el 70. Aquí tenemos, ¿cierto? Acá lo tenemos 76. Y lo podemos, ¿cierto?, marcar. Nuevamente vamos a ocupar el lápiz. Ahí lo tenemos. Y nos hemos dado cuenta que aquí tenemos el 76. Entonces leer y repasar los números. Veamos este, 86. Aquí no es el 80. Este es el 86. Y aquí lo podemos, ¿cierto?,
marcar. Entonces, esta parte es simplemente repasar los números hasta el 100. En video anterior y en guía anteriores tenemos tablas que ustedes puedan estar repasando. Seguimos. Bueno, nuevamente, ¿cierto? Estamos representando en grupos de 10. En grupos de 10. Aquí tenemos los grupos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí me piden representar el número 72. Entonces, lo que podría hacer yo, decir que hay 2 unidades y 7 decenas. Entonces yo podría partir por las decenas. Por las decenas. Entonces ahí tengo una, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí tengo las 7 decenas. Y ahí podría, ¿cierto?, yo marcarlas. Si las pueden visualizar, 7 grupos de 10. Y las podemos, ¿cierto?, colorear para poder representarlas. Ahí, coloreémosla con ese. Y también tengo 2 unidades. 2 unidades. Entonces lo puedo hacer aquí. 2. Y lo podría representar, ¿cierto?, con un color diferente para distinguir las unidades y las decenas. Entonces aquí tenemos, podríamos ocupar el lápiz también para decir que tenemos 2 unidades y 7 decenas, las cuales las representamos en esta forma. 7 grupos de 10 y 2 unidades. Bueno, luego pasamos, ¿cierto?, a la siguiente habilidad, y tenemos 2 criterios en ordenar. En ordenar tenemos 2 criterios. Primero, ordenar del menor al mayor. Entonces aquí nuevamente tenemos que darnos cuenta en las unidades y en las decenas. En las unidades y en las decenas. Fíjense que tenemos que buscar el que tenga la decena más grande. Aquí hay 6 decenas, aquí hay 5 decenas y aquí 7 decenas. Quiere decir, ¿cierto?, que este es el que va al final, porque me piden ordenar del menor al mayor. Entonces el menor, el más pequeño, sería este. Y ahí lo puedo representar. Tengo, ¿cierto?, el 58. Vamos a colocarle otro color para poder distinguirlo mejor. Entonces tenemos que el que tiene el 5 es el que tiene menor cantidad de decenas. Luego tenemos el que tiene 6 decenas, que sería, ¿cierto?, el 68. Y por último tenemos el que tiene 7 decenas, que es el 78. 78, y ahí nos queda, ¿cierto?, ordenado desde el más pequeño al más grande. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es la posición mayor. Y en este caso, ¿cierto?, tenemos que este es el menor en la decena, es el que tiene menos decenas. Luego viene el 6 y luego el 7. Y así podemos ordenar, ¿cierto?, fácilmente nuestros números hasta el 100. En este caso, de menor a mayor. Veamos acá, sucede lo mismo. Sucede lo mismo y nos pide, ¿cierto?, cambia el criterio. Cambia el criterio. El criterio nos dice que ahora vamos a ordenar desde el mayor
al menor. O sea, lo que tenemos que identificar, el que tiene mayor decena. Aquí tenemos 6 decenas, aquí 7 decenas y aquí 8 decenas. El que tiene mayor decena es el 7. O sea que el mayor es el 72. El 72 lo tenemos como mayor. Luego sería el 65. 65. Y por último, ¿cierto? El que tiene menos decenas es el 48. El 48. Y ahí lo tendríamos, ¿cierto? Ordenado. O sea, lo que hicimos fue simplemente ubicar, como dice el mayor, el que tiene mayor decenas. Ahí está. El que tiene mayor cantidad de decenas. Y luego seguimos bajando hasta el que tenía menor cantidad. Por último, ¿cierto? En algunos problemas que planteamos en las guías 26 y 27, me dicen que represente, ¿cierto?, este tipo de problemas. Acá me dicen 5 decenas. Entonces simplemente lo que voy a hacer yo, pongo mi lápiz, ¿cierto? Y con tu lápiz ahí en tu cuaderno, tú dices, aquí primero tengo las unidades y aquí las decenas. Y aquí me dicen que tengo 5 decenas, o sea, aquí iría 5 decenas. Y no hay unidades, o sea, si no hay unidades voy a poner el 0. 5 decenas equivale al número 50. Y acá tenemos, ¿cierto?, de la misma forma el número 50, pero representado en forma diferente, escrito en forma diferente. Dice, tengo 5 grupos de 10 elementos. 5 grupos de 10 elementos, o sea, tendría ese, ahí tengo un grupo, ahí tengo otro grupo, ahí tengo otro grupo, ahí tengo otro grupo de 10 y ahí tendría los 5 grupos de 10 elementos. Aquí me puedo ayudar, ¿cierto?, para que ustedes lo distingan bien y los puedo, ¿cierto?, separar. Mi primer grupo de 10, un segundo grupo de 10, un tercer grupo de 10, un cuarto grupo de 10 y un quinto grupo de 10. 5 grupos de 10. Serían como monedas cuando estudiamos en primero básico de 10 y ahora contamos a cuánto equivale. 10, 20, 30, 40 y 50. O sea que también 5 grupos de 10 equivalen al número 50 o a 5 decenas. 2 formas diferentes de anotarlo. Bueno, espero que estén bien esta semana, chiquillos. A la mayoría los felicito, les fue bien. Muy pronto estaré subiendo las notas, porque me faltan algunos todavía. Y los felicito porque les fue sumamente bien y se nota que estudiaron, ¿cierto?, para la segunda prueba. Así que nos vemos el próximo video. Chao, chicos, que estén bien.